El Señor sea con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Cristo Señor. En el capítulo 10, del versículo 11 al 18. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. No así el asalariado, que no es el pastor, ni las ovejas son suyas. Cuando ve venir al lobo, huye abandonando las ovejas, y el lobo las agarra y las dispersa. A él solo le interesa su salario, y no le importan nada las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco a los míos como los míos me conocen a mí. Lo mismo que el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre, y yo doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este corral. A esas también las llevaré, escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, como un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para retomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo mismo la entrego. En mis manos está el entregarla y el recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Cuando escuchamos del labio de Jesús, yo soy el buen pastor, inmediatamente pensamos en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Él me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Pero también pensamos en el profeta Ezequiel en el capítulo 34, cuando habla del buen pastor que va a venir, de ese pastor que va a cuidar la oveja más débil, a la coja, a la ciega, a la débil, que no va a trasquilar a las ovejas para engordarse él, ni comerse a las ovejas, sino el cuidarla como el buen pastor. Ese buen pastor también del que habla allá en Lucas 15, el buen pastor que deja a las ovejas que están seguras y va en busca de la oveja perdida. Ese Jesús, el buen pastor que es capaz de dar la vida por sus ovejas, no como aquellos asalariados, o hoy si lo actualizamos y lo ponemos en el contexto del mundo presente, donde hay cantidad de obispos y habemos cantidad de sacerdotes y pastores, que solamente vivimos pensando en el salario y cuidando el salario, nuestro bolsillo, nuestra cuenta bancaria, para vivir de situaciones que nos dan privilegios y no de ese pastor que es Cristo. Cuando seguimos la línea de Jesús, o el ejemplo, o la vocación del pastoreo de Cristo, es otra vida. Podemos ver a ese Jesús cuando él ve a aquel pueblo como ovejas sin pastor. Él llevaba a sus discípulos a descansar. Y en ese momento, cuando encuentra a ese pueblo sediento de Dios, con hambre de Dios, lo ve preocupado, él entiende, este pueblo está como ovejas sin pastor. Hoy en los Estados Unidos vemos el pueblo que gime, que se desespera, que llora, que siente una persecución, una marginación. Hay una crítica, una difamación a través de la estructura presidencial y en su mayoría los obispos brillan por la ausencia. No organizan vigilias, no organizan marchas, no han organizado a sus iglesias, a sus comunidades para venir frente a la Casa Blanca o al Capitolio y de decirle a este presidente, basta ya. Somos los pastores que acompañamos a este pueblo. Ya no queremos seguir siendo asalariados y vivir detrás de un escritorio o dando bendiciones.
queremos acompañar al pueblo, queremos ir con él y para él. Queremos ser otros grandes profetas. No queremos ser simplemente pastores de título, pastores que nos encantan los honores y los privilegios. Tenemos que correr el mismo destino, el mismo camino que ese pueblo que sufre, que son las ovejas del redil que Dios nos ha encomendado. Monseñor Romero, Martín Luther King y grandes hombres de Dios han dado su vida por el pueblo de Dios. Dejemos de ser ya personas cómodas, que nos encanta el privilegio, el bienestar, la vida de placer, y entendamos que si eso hicieron con Cristo, que era el árbol verde y el verdadero pastor, ¿qué no harán con nosotros? Pero no tengamos miedo. Dejemos a un lado la hipocresía y esa doble cara y empecemos a obrar en la vocación de Cristo pastor, el verdadero pastor, que sea nuestro pastor y nosotros en la vocación de ese Cristo como pastores que queremos ser, vivamos a Jesús en nuestro corazón. Amén.